Buenas, buenas. Un lunes más con la nerda. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Tengo algo, tengo algo para que vayan escuchando. Yo ya vuelvo. Mirá. Ahora sí, buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata un lunes más? Un lunes de nuevo con la nerda. Hoy estoy de nuevo. Me había, me había tomado un tiempo fuera. Dejé a cargo a la gente que sabe y me fui. Pero bueno, acá estamos de nuevo. ¿Cómo andan? A ver si me van poniendo ahí. Hola, Marquitos P91, Jesús Romy, no sé si dije mal, seguro lo dije mal. Este dibujador, Diego Pablo de Feo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata la nueva semana que empieza? ¿Cómo los trata? Hoy tenemos un programa con alguien nuevo, alguien que nos va a venir a contar un poco de videojuegos. No sé si cuando eran chicos, yo creo que todos jugamos alguna vez, aunque sea un videojuego, aunque sea un Candy Crush, nos mandamos por ahí. Pero bueno, hoy vamos a tener al atendedor con nosotros que nos va a contar algo de videojuegos retro. Nos va a tocar ahí en la nostalgia. Así que vamos a ir empezando. Bien, me quise hacer la francesa. Bueno, no lo podemos nombrar, pero bueno, está bien. Eh, Voy a empezar, yo voy a dar un par de noticias así rapidito de cosas que pasaron este fin de semana. Ni yo lo sé pronunciar. Bueno, estoy bien entonces, no estuve tan mal. Quiero decir algunas cositas que pasaron este fin de semana. Este fin de semana estuvo el festival Vamos las Pibas. El sábado 12 estuvo el festival que empezó por allá por el 2017. Bueno, este fin de semana fue otra vez se volvió a hacer el festival Vamos las Pibas, que es un festival que está muy bueno, que la verdad que tiene un aguante gigante y es bellísimo lo que hacen. Así que vayan a seguir la página de Instagram de Vamos las Pibas, que hacen el festival todos los años y es algo muy, muy groso. También este fin de semana estuvo Distrito Comics, que es un festival nuevo que se empezó a hacer. Eh, También en donde se juntan un montón de historietistas y dibujantes. Se hace también en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Morón y Artigas. Ese es el primer festival que se hace, así que esperemos que se siga haciendo todos los años. Y para terminar, en cuanto a festivales, este fin de semana estuvo Tinta y Trazos, un festival también en Buenos Aires, en el Centro Cultural o Espacio Cultural conocido como La Trocha. También estuvieron este fin de semana. Como no estuve la semana anterior, los vengo y los nombro hoy a estos festivales que se estuvieron haciendo el fin de semana. Empezamos así fuerte con noticias rápido, sin mucha intro, porque hoy tenemos demasiada información de mucha gente muy copada. Ahí entró el atendedor. Doy dos noticias más que me parecieron geniales y vamos con el atendedor que nos trae toda la info retro gamer. Van a ver que les va a gustar un montón. Quería nombrar a Latos Pastore con Editorial Deriva, que está presentando un nuevo historieta, un nuevo cómic, que es algo experimental, es algo muy lindo. Lo voy a leer para que no decir cualquier cosa. Es un proyecto multidisciplinario que abarca espacios más allá de la historieta, en el terreno de la música y lo audiovisual, con videoclip y temas musicales, próximos a estrenar en su canal de YouTube. Así que es un resumen muy grande, pero quería nombrarlo. Vayan también a seguir a Deriva Editorial, ya van a poder ver toda la info. Es algo que
la verdad que me parece muy copado, muy flash, es muy lindo. También quería nombrar a Lauri Fernández, que está presentando Turba junto al Hotel de las Ideas, eh, que narra en forma de novela gráfica una investigación en la que entrevistó diferentes personas relacionadas con la guerra de Malvinas. Así que ahora está buenísimo para tenerlo, para ver algo ahí de la guerra de Malvinas en forma de historieta, que me parece también un golazo. Bueno, quería empezar con esa info, una data ahí, dura, rápida, para arrancar el programa, pero sin más vueltas, sin más preámbulos, sin más biribiri. Vamos a llamar al atendedor, que nos viene con unas noticias ahí re lindas. A ver, a ver si lo... Aquí se nos una el atendedor. A ver, a ver. Atendedor, atendedor. Bueno, esto es televisión en vivo. Aceptame la solicitud, atendedor, por favor, que te necesito acá, te necesito. Llamando al atendedor en sala 4. Bueno, vamos a esperarlo un ratito ahí, que capaz que está en el baño y nosotros lo estamos apurando. Si quieren ir comentando, ahí si quieren ir poniendo en los comentarios algo de videojuegos retro, quién jugaba, a qué jugaban, si tienen una consola que les haya gustado más. A ver, ahí te me manda el atendedor. Transmitir con el atendedor. Ahí viene, viene, viene. El atendedor no pudo unirse. ¿Qué está pasando? ¿Querés mandarme de nuevo una vez más la solicitud? A ver si podemos hacerlo. A transmitir con el atendedor. Ay, 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 ay. Buenas, ¿cómo va? Buenas, buenas, no te Ahí no sé veo. si, no sé, Acá, ahí está. no sé si se me escucha ahí. Sí, se te escucha. Se te ve medio Ahí no. ahí, medio como que ponemos en pausa y coso, pero se te escucha. Ah, bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo va? Un saludo a ¿Cómo todos. anda? Soy el atendedor. ¿Cómo están, chingüengüenchas ahí del otro lado? No sé si tengo los chingüengüenchas que me siguen en el Instagram de la tienda. Que bueno, que para los que no saben, Ay, se nos cortó, se nos cortó. a ver, vamos a Ahí. hacer una cosita. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dale, No ahí solo va. nos manejamos como un Instagram de tienda, sino que hacemos mucho contenido. Nos gusta hacer tops de videojuegos, de películas. Los que entren al Insta van a poder ver todos esos tops en las historias destacadas. Y bueno, ahora estoy acá invitado con los chicos de Nerd Family eh, para traerles un poquito de tops, de recuerdos, retro gaming, pero también, bueno, en otras ocasiones, si nos volvemos a asomar por acá, les voy a estar tratando noticias nuevas que también tienen que ver con lo viejo, ¿no? Con franquicias que están volviendo, como saben, no solo en lo que es el cine, o en la TV, o lo que son los cómics, los mangas, estamos en un proceso en el que se están retomando todo lo de los 80, los 90 y se están haciendo muchísimos remakes. Entonces eso también está bueno para tener en cuenta, sobre todo para los que somos nacidos en los 80 o criados en los 80, 90, y también para las nuevas generaciones que son muy fans de lo retro, ¿no? Así Mm. que vamos a estar con eso también en otra oportunidad. Bueno, en esta oportunidad Acá. les había preparado, primero les quería hablar de lo que eran, que iba a ser un top de las 5 consolas más vendidas de videojuegos de la historia, pero después pensé, dije que por ahí ese top para empezar no le iba a hacer justicia a realmente no solo lo retro,
porque hay muchas consolas de las nuevas generaciones que se han metido en el top 5. De hecho, por ejemplo, la Nintendo Switch se metió en el top 10 de las consolas más vendidas poco de la historia, siendo que es una consola nueva, ¿no? Y no solo que no le íbamos a hacer justicia a lo verdaderamente retro, con un top de números, sino que también, en lo particular, no sé si hay gente de toda Latinoamérica o de otros lados, o que haya vivido infancia o que se haya criado en otros países, lo que es Latinoamérica y sobre todo Argentina, vivimos de otra manera, sobre todo el inicio de la industria del videojuego, por el tema de, bueno, las situaciones económicas, digamos, de cada país y lo que es las importaciones, ¿no? Por ejemplo, nombrando por nombrar así al voleo, la marca Nintendo, acá en nuestro país no era muy común ver consolas de la marca, sino clónicos de la marca, ¿sí? Ujú. Tal es el caso, por ejemplo, de la Nintendo NES, que acá en su mayoría le conocimos como el Family Game, que no era otra cosa que una consola clónica, generalmente fabricada en China, que emulaba la versión de la Nintendo NES japonesa, que se llamaba Famicom, Family Computer. Entonces, lo que vimos nosotros acá por este lado del charco, ¿no? Lo que es Latinoamérica, principalmente Argentina, era una copia clónica pirata de la versión de NES, de Nintendo, era muy raro, o sea, de la Famicom, que era la Nintendo NES en Japón. Era muy, muy raro que acá tuviéramos una NES, ¿no? No sé si en el caso tuyo, vos viste alguna vez a alguien o fuiste a la casa de alguien que tuviera la NES original, que era No. como una especie de, ¿viste? Bueno, yo tampoco recuerdo. Y creo que, no sé, ahí la gente, si quiere comentar, si alguna vez conoció a algún compañerito de colegio, si ellos mismos la tuvieron a la consola. Es muy raro ver que Acá alguien dice, realmente... claro, soy Mm, de la generación que conoce la frase, ahora puede apagar el sistema. Mirá, claro, claro, generaciones que en iniciarse el Windows tardaba, no sé, Oh, fácil 2, 3, 5 minutos en iniciarse una compu, ¿sí? claro, Eran sí, sí. épocas también de la PC, que por ahí no se la nombra mucho en los inicios del gaming, pero fue muy importante, ¿no? Porque sobre todo en los principios del 2000 y hasta el 2010 había mucha gente que no tenía acceso a consolas más potentes que de 16 o 32 bits o no pasaban de la Play 2, sobre todo acá en el país. Entonces la única forma de acceder a juegos de última generación era a través de los cibers. Y hasta el día de Claro, hoy sigue siendo así a veces por los precios bastante prohibitivos de las consolas actuales, ¿no? claro. O por conveniencia también, ¿no? Porque muchas veces la PC termina siendo la Master Race, como se dice vulgarmente, Sí, en el sentido de que por ahí con una PC no te limitas a un catálogo puntual de una consola, tenés retrocompatibilidad infinita casi, podés, si bien no sí. sería lo que quieren las empresas, ¿no? Pero se puede emular mucho. Eh, ¿Quién no tuvo entonces termina... el loguito del burro del emule en su computadora en algún momento? Sí, 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 No, sí, sí. yo tenía el CD de, de Sega, viste que decía 400 juegos de Sega. Listo. Claro. Ahí le Sí, daba. sí, sí. Sí, eran los primeros emuladores que ya se grababan en formato DVD y bueno, y bastante conocimos muchos juegos. Yo, por ejemplo, la saga GTA, Grand Theft Auto, no la saga en sí, sino lo que son los juegos, el Vice City y el San Andreas, son juegos que yo los jugué primero en PC, ¿sí? Claro, sí, Hasta que sí. tuve PlayStation 2, jugué primero en PC, porque también, por el mismo tema que comentaba al principio, de temas económicos, en el Claro. país como que siempre estuvimos atrasados una generación, ¿sí? Salvo Ujú. ahora que ya se puso como más pareja la cosa, si bien los precios son altos de las consolas, pero Claro. ahora sí ya, digamos, con la exportación, la globalización y todo,
sí estamos más en condiciones de recibir el estreno y todo, por más que salgan caros, pero llegan las cosas. Pero hubo una época en la que, no sé, nosotros por ejemplo, lo que eran, como volviendo al tema de la NES, la Sí, NES salió en el año 83, 84, una cosa así, si no me equivoco, en Japón. En el resto del mundo pegó el estirón, digamos, y los primeros juegos famosos fueron en el año 87, 89, pero sin claro, embargo acá, digamos, lo que es el crónico del NES, que es el Family, sí, los empezamos a ver principios de los 90, 89, 90, 91 y se extendió la fama de la Family, como le claro. decimos todos, hasta el año 98, 99, 2000 seguía por ahí recibiendo juegos pirata y seguía siendo una consola comercialmente, aunque fuera una copia de la original, Sí. muy vendida, muy vendida. Y entonces siempre estuvimos con una generación, por ejemplo, lo que es la Sega, la Mega Drive, es una Sí. consola que la vimos tarde también acá. Yo no sé vos, por Yo, ejemplo, qué experiencia tenés con esa yo consola, pero sí, la Sega yo tengo recuerdos muy lindos porque era la consola que la tenía un compañero de la primaria y me acuerdo mm, que nos juntábamos todos ahí en la casa a jugar y jugábamos no sé, esos juegos, el Alien Storm, Tortugas Ninja, y era una locura estar ahí, viste, con la Sega, era el mismo. y ese año más o menos de esos recuerdos aproximados, No, ¿qué años? quinto grado, no, no sé. Yo nací 95 por ahí. un poco más, sí, 97, ponele, pero por ahí va. Bueno, ¿ves? Entonces ahí, digamos, y también si alguien quiere comentar, estamos viendo Eh, que nosotros tenemos recuerdos con la Mega Drive a mediados de los 90, siendo que a mediados de los 90 la Mega Drive ya estaba, o sea, la Sega Genesis, la claro, consola de 16 bits, ya estaba en los últimos pasos, ya estaba por ser descontinuada en Japón y en el resto del mundo, porque ya se estaba abriendo paso a la siguiente generación de consolas que incluían la PlayStation 1, la Nintendo 64, claro. la Sega Saturn, ¿sí? Pasa que siempre estuvimos atrasados en una generación. Ujú. Entonces yo ahora también voy a empezar nombrando el puesto 5 del top personal, ¿no? Personal y en base también a las experiencias de la mayoría de la gente. En puesto 5 ubico la Nintendo Game Boy, que es la La Game portátil Boy. de Nintendo, que fue la consola portátil por excelencia, la que rompió todo récord, vendió 112 millones de consolas a nivel mundial. Estos son cifras oficiales, sin contar las clónicas. Claro. Eh, Fue una consola que, como te digo, acá en Argentina tampoco se vio mucho, ¿sí? Pero la tenía que incluir sí o sí en el top, porque no fue la primer portátil, pero fue la más exitosa. Y gracias a Game Boy conocimos joyas como Tetris, ¿sí? Claro. Ujú. Portátiles, y un montón de juegos clónicos que salieron que tenían el Tetris como juego principal o único. Entre ellos los Brick Games, el famoso 9999 en Sí. uno, que seguramente has tenido y la gente seguramente también han tenido. Buenas noches a todos ahí los que se están Buenas, uniendo. buenas, buenas. Sí, están saludando mucho, perdón que por ahí no lo saludemos, no lo quiero interrumpir porque es re interesante lo que está diciendo y nos está tocando el Ahí corazón nostálgico. que quieren aportar, claro, que quieren aportar sus experiencias también. Me gustaría también que en los comentarios, después cuando cuelguen el vivo este en YouTube, o no sé si lo cuelgan en el muro de Instagram, pongan su También, top personal o la consola que más les gustó. Bueno, en este caso, como te digo, ubico la Game Boy en puesto 5, porque si bien no se vio mucho en Argentina, no sé claro. en el resto de Latinoamérica, quizás Pokémon sí. Rojo Fuego, eh, ahí está, ahí te tiran uno. Pokémon Rojo Fuego. Ahí, Exactamente, ahí conocimos Pokémon. Pokémon, De sí, sí, es hecho, cierto. ahí arrancó lo que es la locura, la Pokémonía, porque después de eso surgió, digamos, por el gran éxito del juego, se hizo el anime, ¿verdad? Mm, Entonces, y bueno, y ahí surgió una cosa imparable que siguió con, bueno, acá en Argentina la empresa PepsiCo, que hacía claro. las papitas Ujú. fritas, hizo la colección de De tazos para tazos, jugar, no sé claro. si han jugado alguna vez Sí. en los recreos
al espejito Sí, y al chanta la lleva ¿cómo nos y a fuimos todo en el eso. tiempo? Te estás delatando con la edad mal. Bueno, ahí tenés, que todo forma parte de lo mismo que es la década del 90, porque si Pero, bien hay muchas cosas que nacieron en los 80, la mayoría de las modas o de las grandes franquicias, si bien nacieron en los 80, se popularizaron en el 90. claro, Entonces los 90 es una década muy, muy importante que algunos, bueno, en mi caso la vivimos ya siendo niños más grandes y ya entrando en la adolescencia algunos, otros la claro, vivieron siendo niños pequeños, pero es como la década más importante en ese sentido. claro, Después sí, pasando sí. al siguiente puesto, quería ubicar a la PlayStation 1, que vendió 102 millones de copias, vendió menos que la Game Boy, Sí, ¿sí? Pero PlayStation 1 es una consola que acá en el país, en Latinoamérica, sí se la vio bien. sí, sí, Eh, mucho. eh, por un tema siguiente, era una consola que se prestaba a la piratería del juego, ¿sí? Limpiada. Yo creo exactamente, la mayoría teníamos o teníamos amigos que la tenían Claro, y los sí, CD y sí, los sí. juegos en ese momento costaban 5 pesos, literal. Sí, A- Al cambio de la inflación de ahora serán 100 pesos, ¿sí? Pero eso es lo que costaban los juegos, obviamente copias. Entonces una consola que más que nada lo que sorprendió era el nivel gráfico de pasar, está bien que había muchos juegos en 2 dimensiones, pero fue sí, la primera consola en la que vimos juegos en 3D. Entonces pasar claro. de pelear con dos tipitos que se veían como un dibujito así, en este plano, a Sí, verlos así en 3D de todos los lugares, con rotación de escenarios y todo eso claro. creo que fue el salto generacional más grande. El que le sigue es el de la Play 1 a la Play 2, que mejoraron muchísimo los gráficos. Pero ahora no sé si les pasa a ustedes que por ahí ven juegos de PlayStation 4 o juegos de Play 5 y no se nota mucho la diferencia Claro. en cuanto a gráficos. Pero yo me acuerdo que Sí, fue sí. muy sorprendente ver, o sea, pasar del Mortal Kombat 3, del 3 Claro. Ultimate, al Mortal Kombat 4, ¿sí? Fue como boom, así. Si bien hay mucha gente que no le gustó el Mortal 4, por Claro. jugabilidad, por un montón de cosas, era sorprendente ver de golpe esos gráficos en 3D poligonales que como que buscaban otro tipo de realismo, ¿sí? Eh, Después está en puesto 3, puse, bueno, la consola que hablamos al principio como introducción, la NES, que es la que acá la conocimos como Family. La familia. Casi somos japoneses, digamos, porque la conocimos como Family, eh, como la Famicom, que vendió 62 millones de copias de consolas oficialmente. Y bueno, la consola de 8 bits que creo que me acompañó muchísimo y a todos, y que creo que Claro. es la consola que jugó tu mamá, mi tía y Todo. todos los que ya eran adultos por los 90, ya eran adultos mayores, hasta abuelos. Eh, Creo que hoy en Sí, sí. día, por ejemplo, Mario, que nació, digamos, en esa consola, es un personaje igual o hasta más popular que Mickey Mouse, ¿sí? Sí. No sé qué Marcó, piensan ahí. marcó un marco y marca generaciones todavía, ¿no? Qué abuso. Exactamente. Eh, Recuerdo el juego de ET enterrado en el desierto por el fracaso de ventas. bueno, hice un top hace poco, hice un informe sobre ET, nombré eso al final del video, lo van a poder ver ahí en la bio, en las historias destacadas de la Tendedor Store, al video completo, en lo que es review en un minuto, que se llama un siglo de videos que hice ahí en el Instagram. Eh, si bien Atari y el juego ese fue un gran responsable de la caída de la industria, de un crack que hubo en el año 80, en el 83 creo que fue, el crack ese de los videojuegos, que fue un desastre. También fue inspiradora, sobre todo la empresa Atari, en mostrar, digamos, el camino junto con la Magnavox Odyssey,
que era la consola que trajo el primer videojuego de la historia, que es el Pong, a los salones de cada hogar, en Estados Unidos sobre todo. Fue también una empresa que marcó y dijo, che, hay plata acá, está buena esta industria, hay para hacer. Pero también, bueno, provocaron con el cartucho de té, fue el desencadenante de la crisis de los videojuegos, que casi termina arruinando todo. Perdón, fue en los 70, eso, si no me equivoco. Ya lo voy a buscar bien, voy a tirar bien el dato. Pero sí, y bueno, justamente la NES, la Family, fue el responsable, digamos, Nintendo, de revivir la historia del videojuego, y sobre todo con Super Mario, ¿no? Con Super Mario Bros. Que bueno, fue un boom, porque nunca se había visto un juego así. Hasta ese entonces era una revolución gráfica y jugable para la época. Entonces, bueno, por todo eso, no sé, hay un montón de juegos para recordar del Family o de la NES. No sé, ¿vos te acordás de alguno? Acá dicen el Super Mario 3, el mejor de todos. El Super Mario 3, sí. Hasta el día de hoy, el Super Mario 3 es considerado de los mejores juegos de Mario de toda la saga, ¿no? Incluidos los juegos actuales. ¿Sí? Ahí va. A ver, ¿alguno más que se acuerden? Sí, el Battle Tank, el que mejor de jugabilidad tenía. Bueno, un juego muy divertido ese, a dobles, sobre todo teniendo en cuenta que había fuego amigo activado, entonces vos cuando le disparabas al tanque de tu amigo lo dejabas paralizado. Qué manera de traicionar gente, ¿no? Qué manera de traicionar gente con ese juego. Es que quedabas totalmente vendido el otro porque quedaba paralizado un rato, unos segundos, y se venían los otros tanques y lo fulminaban tiro y perdía la vida. Sí. Pero sí, era muy divertido. El Balloon Fight, no sé si... para el NES, el Contra, dice. El Contra, bueno, juegazo que tuvo una secuela que muchos la vimos mucho tiempo después, que se llamó Super C, que es una secuela bastante continuista, es muy parecido al primer juego, Super C o Super Contra, pero tiene niveles nuevos, tiene unas cositas ahí bastante lindas, ¿sí? El Super C lo recomiendo que lo emulen en el celu, en la compu, o en cualquier lado. Es un muy lindo juego también para los que se quedaron con ganas de seguir jugando Contra. Muy buen juego también. Era muy difícil el Contra, me acuerdo. Muy adictivo, un juego de 8 niveles que tenía una dificultad bastante heavy, ¿sí? Pero bueno, lo supimos masterizar porque en esa época estábamos acostumbrados por ahí a jugar juegos más difíciles. Ahora lo que es la dificultad de los videojuegos ha bajado un poco. Pero en esa época sí se hacían juegos bastante difíciles. Sí. Claro. Pocas vidas, sobre todo porque hay el Contra, fue uno de los primeros en introducir algo que se llamó el código Konami, que era un truquito que ponían en varios juegos de Konami, entre ellos el Gradius, que era de navecita, no sé si se acuerdan, que era metiendo un código al principio o poniendo pausa o al principio del juego, tenías 30 vidas. Era un código que los programadores de los juegos habían inventado para poder testear el juego completo, pasárselo sin problema el juego completo y detectar errores, porque claro, con 30 vidas sí o sí lo tenés que pasar el juego. Y el Contra era un juego muy difícil sin esas 30 vidas, o sea, si vos lo jugabas a 3 vidas como era y 3 continúes, o sea, 9 vidas en total, era un juego difícil. Sí. Bastante. A ver qué dicen acá, dicen... Uno de los que podías elegir entre 4 personajes y cada personaje tenía diferentes armas, creo que lo jugué, dice. Ese juego era el Contra, pero para Sega. El Contra Alien Wars es el Contra que vino a la versión para Sega, para la Mega Drive, que es la consola de 16 bits, que casualmente es la que yo ubiqué en puesto número 2 en mi top personal. Ahí va. Vendió 40 millones de unidades, ¿sí? La Sega Genesis de 16 bits. Una consola que, bueno, fue la primera de 16 bits en salir al mercado, cuando todavía la Family, la NES, estaba dando sus últimos bocanas de vida, ¿viste? De aire, sus últimas respiraciones. Bueno, ahí salió la Mega Drive, que fue la primera consola de 16 bits en el mercado, ¿sí? Mira.
Y bueno, y ahí también, ahí seguramente, que creo que yo entre la Family, o sea, la Nintendo NES y la Sega Mega Drive o Genesis, como se ha conocido también, Claro. creo que son las dos consolas retro de esa época, las voy a marcar, de los 90, que más recuerda la gente. Sí, Porque si yo, sí. por ejemplo, le preguntamos, ahí que empiecen a tirar también juegos Que tiren, o tiren. recuerdos, Y tiren, sí. y van a ver que no se van a acordar uno o dos, se van a acordar 10, No, ¿sí? no, yo me O acuerdo. 20, ¿me Yo entendés? tengo para. De Sega recuerdo el Comic Zone. ¡Fo! Pedazo de Bueno, juego, pero es un empezó juegazo ahí. que es un juegazo que salió casi el último de la vida de la consola, pero sí, unos graficazos. También hice una review de un minuto, que son reviews que de verdad duran un minuto. Ahí no seco tanto la mente hablando ni yéndome por las ramas, y muestro un poquito también del Comic Zone. Juegazo. También no sé, ahí si están nombrando algún. El Mortal Kombat 3 dicen. Sí. Yo me acuerdo que era muy Bueno, vicio el Alex Kidd. el Alex Kidd, claro, que fue. Alex Kidd, Era un vamos a juego. tocar, vamos a tocar temas despacito, porque para cada nombre, cada Ok. cartucho, cada juego es para hacer un vivo en sí mismo, ¿sí? Alex Kidd, Sí, comento un poquito ya que estamos con Sega. dale. Fue la primera mascota de Sega, o sea, la primera intención de Sega por tener una mascota antes que existiera Sonic, ¿sí? Mira, Sega crea a Alex Kidd en la 8 bits de Sega, que es una consola que tampoco acá en Argentina vimos mucho, pero que en Brasil vendió una barbaridad que se llamó Sega Master System. Era un sistema de Sega de 8 bits que competía directamente con la Nintendo NES. Pasa que, por ejemplo, en Estados Unidos se la pegó en ventas, le fue muy mal. claro, En claro, sí, sí. Europa le fue más o menos, en Alemania le fue muy bien, le ganó de hecho a la NES, en Mira, España le fue muy bien, en claro, Japón le fue muy bien, en Brasil vendió muchísimo, Sega manda sobre Nintendo, un claro, montón, mira, pero acá no le vimos. Pero Alex Kidd salió como mascota y tuvo sus primeros juegos en la Master System, o sea, era un juego de 8 bits como Mario, ¿sí? Y fue la primera intención de Sega de tener una mascota claro. wannabe Mario, ¿viste? O Bueno, sea, sí, Mario. exactamente, ellos que harían una mascota propia, que digan, a ver, si Nintendo tenés Mario, todo muy popular, sí, pero nosotros tenemos Alex Kidd. ¿Qué pasó? Claro, Lo maltrataron mucho, sacaron, el primer juego de Alex Kidd para la Master System fue un juego muy bueno, según muchos reviewers, es un juego muy bueno, pero ¿qué pasó? Después sacaron otros juegos con el niño mono, como le dicen mucho al Kid, porque claro, viste sí, como sí. la carita, que eran muy malos, de muy mala calidad, Claro, muy sí. malos, y ahí como que lo terminaron de sepultar, y bueno, de golpe apareció Sonic, y como que quedó en el olvido ese intento de mascota de Sega, y terminó siendo Sonic arrasando con todo, y siendo Claro, mascota absoluta de Sega, y todo. rivalizando Ah, bien en popularidad con Mario, claro, porque sí, Sonic es también, un juegazo. además que es un personaje muy recordado por todo el mundo. Allá en el Sí, local muchas veces van señoras muy grandes pidiendo cosas de Sonic, peluches, lo que sea de Sonic, y no es que van porque le dijo el niño, no, no, saben ¿se quién es Sonic, acuerdan? Son, claro. Sí, es que está en todos saben quién lados. es. Entonces Che, es un ahí, personaje también, sí. un saludo chicos, muy bueno el vivo. El juego de Dragon Ball fue épico. Y acá dice Vector Man también. Vector Man. Bueno, Vector Man era con gráficos prerenderizados, que por eso tenía ese estilo medio 3D. Fue la respuesta de Sega también a la competencia brava esa, porque no fue solo en los 8 bits, en los 16 se dieron hasta por el cielo de la boca Claro, con Nintendo para competirle a la Super Nintendo. Fue la respuesta al Donkey Kong Country de la Super mira, Nintendo, que era con gráficos prerenderizados. Entonces dijeron, no, para, Nintendo tiene este juego con estos claro. gráficos que parecen de otra generación más avanzada, graficazo, tenemos que hacer algo. Hicieron Vector Man. Claro, hagamos un Hicieron hombre Vector Man y cae del cielo y se desarma, dijeron. sí, el tema sobre todo el gráfico prerenderizado, que son esos gráficos que están hechos como en 3D y superpuestos, ¿no? Sobre Claro, escenarios, ¿sí?
De esa forma lograban mucho más detalles, sobre todo en los movimientos del personaje. Además, Vector Man, en cuanto a lo gráfico, sin ponerme muy técnico, ¿no? Pero no sé si se acuerdan, estaba ambientado como en un mundo post-apocalíptico. Sí, Y sí. era como una temática bastante oscura, pero no sé si se acuerdan cuando tiraba el disparo Vector Man, que se iluminaba la pantalla, Ay, el no me recorrido del acuerdo. disparo. No me Bueno, acuerdo tanto. esos efectos de luz son una virguería gráfica, una virguería técnica, o sea, para la época era algo muy, muy bueno. A ver, ahí está viendo, claro, Vector Man. ¿Ves el tipo de gráficos? Sí. Si vos lo ves, si vos lo ves, la mayoría de los reviewers o de los top de YouTube o donde vos veas tops en Instagram, en TikTok, en donde sea, lo Sí. marcan como uno de los mejores juegos con mejores gráficos de la Sega Mega Drive. ¿Sí? Así que un juegazo el Vector Man. Y después habían nombrado otro más, que no me acuerdo qué me habías dicho, además de Vector Man. Ah, el Headward El. Link. Acá dicen el Ah, Headward Link, que es un juegazo también. El Dragon juegazo los Ball. dos. Dragon Ball fue épico. Y bueno, acá Ah, dice, el Dragon Ball. acá muestran Sí. cómo pasaron de consola. Yo pasé de la 2600 a NES, a SNES, a Arcade, 360 y por último la PC. Mira, bueno, Hablamos. tuvo un salto generacional raro, digamos, porque ahí, digamos, pasó a ir a los arcades y hubo una época en la que él no tuvo consola en su casa, Claro, no, pero los arcades era para ir a jugar al Snow Bros. Para mí, todo el tiempo. sí, 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 bueno, también hubo muchos juegos en arcade. En arcade creo que fue lo que más, también una mención especial para los fichines, como le decíamos Sí. mucho. Eh, fue, fue, digamos, a donde nacieron la mayoría de los juegos de pelea, de la franquicia. Claro. Y después fueron Sí. porteados para las consolas de sobremesa que Claro. salían la Sega, la Nintendo, pero Al nacieron Tekken, se habré jugado el Tekken. los Tekken, los King of Fighter, los Street Fighter, los Mortal Kombat nacieron en arcade, después fueron porteados a las consolas, pero siempre las versiones arcade es más. Recomiendo que emulen en MAME, el emulador Sí. por excelencia de arcade, juegos viejos porque es una experiencia muy buena y creo que en las computadoras de la época, hasta en la computadora más básica de hoy en día, se pueden emular buenos juegos de arcade y pasar un buen rato con un joystick de PC genérico, el más barato que consigan, Va. no importa. La van a pasar Sí. muy bien, les recomiendo que bajen juegos. Es más, hay juegos que ni siquiera hace falta bajarse el emulador, Ya directamente están lo directamente bajas. en versión portable, sí. Claro. Descargas el juego, le das doble clic y jugar Sí. y no pesan nada. Y tenés por ahí, bueno, beat'em up también, clásicos como Cadillac y Dinosaurio, Punisher, Oh, eh, ah, Alien vs Depredador, las Tortugas Ninja, Turtles in Time. También es una mención especial para los arcades. Y bueno, y bueno, en el le puesto vamos a tener uno, que tener seguido acá porque necesitamos vivos de todos estos juegos. podemos también recomendarle a la gente algunos emuladores, algunos juegos para que jueguen en la semana. Eh, En la semana, cuando esté por venir de nuevo el atendedor un vivo, vamos a hacer ahí una encuesta a ver de qué quieres que hablemos ese lunes. Si les pinta y muy bien, si se prende el atendedor ahí para prepararnos. me parece perfecto, perfecto que la comunidad elija los temas para que hablemos, porque la verdad que hay Hay muchísimo para mucho. hablar, hay mucho. También me gustaría, como te decía, traer noticias nuevas. Y Obvio, bueno, sí, y sí, ahora si viene también. el puesto número uno a mi parecer, pero también guarda que en este caso sí coincide con el puesto número uno de la consola más vendida de la historia hasta el Ay, momento, hasta el día de hoy, claro. es Y redoble de tambores. redoble de tambores. No tamboreemos mucho porque se mueve la mesa. Mira cómo se Sí. mueve. Parece la mesa de los argentos. La mesa. Y la voy a tirar. Eh, PlayStation 2. PlayStation 2. La morocha de Sony, la segunda Play, que primero, bueno, la primera Play salió como Sony mandándose al mundo de los videojuegos y salió excelente. La Play 2 la superó en todo.
vendió 155 millones de consolas en todo el mundo. ¿Sí? 155 millones de consolas. Es casi 3 repúblicas argentinas completas. Qué locura, ¿no? ¿Sí? O sea, casi 3 veces la población nuestra. Eso vendió PlayStation 2 a nivel mundial. Más sin hablar de los juegos que vendió, la cantidad de juegos. Una consola que rompió todos los récords, que duró más de 10 años en el mercado sacando juegos, no la descontinuaron, duró un montón. Y que no solo eso, fue en un momento, porque después ahora se puso muy de moda, digamos, de esa generación en adelante, lo que es el multiplataforma. El multiplataforma es juegos que vienen para todas las consolas, ¿sí? Xbox, PlayStation, PC. Pero en esa época había juegos que solamente los podías jugar en una Play 2. Y de esa época, si bien yo soy un gamer viejo, que sí un gamer asiduo, pero después me volví un gamer casual. Hoy en día soy un gamer casual, no juego todo, juego algunas cosas nomás. Si bien soy un gamer viejo y mi corazón estaba full con la NES o Family, con la Sega, Mega Drive, con la Play 1, con los arcades, con los primeros juegos de PC, por ejemplo el Doom, ¿sí? Los primeros juegos que fueron una bomba en PC. PlayStation 2 para mí es la consola que yo agarré de grande, ya de pasado adolescente, ya mucho más que un adolescente era, que me marcó vicio de grande. Y de chico es muy fácil enviciarse con algo, porque tenés más tiempo libre, tenés la cabeza más despejada, pero algo que te atrape siendo un adulto, o el comienzo de un adulto cuando ya tenés responsabilidades como el trabajo y un montón de cosas más, es algo que realmente tiene que ser algo muy bueno. Y mi experiencia con PlayStation 2, por ejemplo, me pasó de volver del trabajo. Yo por ese momento, hubo un momento que trabajaba de noche. Eran cosas legales, chicos. No es que trabajaba de noche vendiendo nada raro, no vendía nada raro, no trabajaba. Todo legal, todo legal. Trabajaba en un momento en una heladería y cerraba muy tarde la noche. Y vos sabés que cansado y todo como llegaba, no me bañaba, no comía nada, me ponía a jugar primero, antes de cenar, de bañarme, de dormir para el otro día. No, primero me ponía a jugar, después me bañaba, comía algo y me costaba dormir. Y si hay un juego que me envició en la Play 2, es el GTA San Andreas, que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores Grand Theft Auto de la saga, ¿sí? Vos sabés las horas que me pasé jugando ese juego, loco. Es impresionante, porque cansado, con hambre, sucio como estaba, todo así, no me importaba nada. Lo primero que hacía cuando llegaba a mi casa era jugar al Play. Claro. Sí, que te pase eso de grande es un flash, ¿me entendés? Porque te pase de chico, bueno, de chico nos colgábamos con todo. Sí. Salías a jugar a la pelota en la vereda y media hora, una hora, y se te hacían 5 horas jugando y no te das cuenta. Pero que te pase lo mismo de grande es algo muy fuerte, y no sé si a ustedes les ha pasado también con esa consola. A ver, quiero leer, o te quiero escuchar a vos también, a ver qué. Vos sabés que el GTA San Andreas yo lo jugué en PC nomás, no lo jugué nunca en la consola. En la Play 2 no lo jugué nunca. Es más, Claro. poco en la Play 2, he visto mucho, he estado mucho con la Play 2, pero como no la tuve yo, como que nunca llegué a enviciarme pero sí me enviciaba con juegos de Play 2 en la compu. Ponele. Acá dice Claro. Duke Nukem, Duke Nukem en PC, claro, en PC. Final Fantasy 12, Budokai Final Fantasy 12. El Budokai Tenkaichi, un muy buen juego de Dragon Ball que salió para la Play 2. En la saga Tenkaichi salieron, no sé si 2 o 3 juegos, creo que 3, porque el que más juegan es el Tenkaichi 3. Es claro, el más jugado. Hasta el día de hoy está considerado como los mejores juegos de Dragon Ball, ojo. Estamos hablando de un juego de hace 20 años. Sí. Guarda el dato. Guarda. Solo Lo mismo que no sé si han jugado a juegos de fútbol, pero el Pro Evolution Soccer, saga que nació en PlayStation, en realidad tiene otro origen esa saga, que también lo exploro en uno de los videos que están en las destacadas del atendedor. O sea que ya saben todos que tienen que ir a seguirlo al atendedor después del vivo.
Pero también saben que vamos a estar hablando de todo eso, de orígenes, de saga de juegos, todo lo que ustedes quieran vamos a estar hablando próximamente. El Pro Evolution Soccer del año 2006 es considerado hasta el día de hoy también, que salió en Play 2, uno de los mejores juegos de fútbol. En Mira, general, ¿eh? Estamos en el año 2022. el Winning Estamos en Eleven. el año... Ahí. Claro, Claro. que Winning Eleven es lo mismo que Pro Evolution. Pasa que Claro. Pro Sí, Evolution sí, sí. se llamaba Winning Eleven en Japón. Y los primeros Pro Evolution los conocimos acá como Winning Eleven, con el nombre japonés. Después Claro. le cambiaron el nombre a la saga. Seguramente siempre los que hacen esos cambios para que lo veamos en Latinoamérica, en la región europea y en Estados Unidos son las divisiones de Estados Unidos de cada empresa, ¿no? Sony, Sega, Nintendo siempre tienen o tenían divisiones en Estados Unidos. O sea, tienen doble casa, digamos, en Japón y en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El público occidental no es lo mismo que el público oriental, ¿sí? Nosotros tenemos muchas diferencias culturales con los asiáticos, entonces determinados cambios de nombre por región suelen surgir y bueno, hoy en día lo conocemos como Pro Evolution. Los primeros Pro los conocimos como Winning Eleven. La saga es la misma, ¿sí? Winning Eleven es el nombre, o sea, hasta el día de hoy se sigue conociendo allá en Japón como Winning Eleven, los Pro, ¿sí? Salvo Mira. ahora que le cambiaron el nombre a Bueno. la saga y bueno. ¿Qué más dicen ahí? A ver. En el El God of War. vi las primeras, no, canceladas. Sí, sí. Ah, El God of bueno, War. el God of War. Cancelado, no. No. Bueno, chicos, se acabó el vivo. Nos vino a buscar la policía. Ahí va, maestro. Un segundito corto acá y vamos. Ya No. terminamos. Bueno, sí. God of War también fue una Otro revolución. desierto. No solo por lo que dice el muchacho ahí o muchacha, no alcancé a leer el nombre. Sí. Sino por el tema gráfico. God of War Sí, siempre un juego. fue. Es que siempre fue una saga caracterizada por explotar al máximo la consola de esa generación, ¿sí? O sea, los dos God of War que salieron por la Play 2 eran tope gráfico, explotaban la consola y parecían juegos de Play 3. El God of War que salió los God of War que salieron por la 3 parecían juegos de la 4 y así. Creo que junto con Gran Turismo fueron de las sagas que más explotaban las consolas a nivel gráfico. Aguante el Half-Life. Sí. Ese ahí. Se me cayó el DNI. El Half-Life, off. Qué buen juego, qué buen juego. Las Ese era un aventuras de juego más- Gordon Freeman. Sí. Gordon Freeman se llama el protagonista. Y bueno, y gracias al Half-Life tenemos algo que viciamos capaz más que Half-Life, que es el Counter-Strike. Counter-Strike. ¿Sí? El Counter-Strike surgió como un mod del Half-Life. ¿Sí? No era un juego aparte, era un mod Claro. del Half-Life. Eh, Fue una comunidad de modders Juegos que de agarró el ciber juego si y los lo hay, esos dos, ¿no? Juego de ciber si los hay, del Deathmatch del Half-Life, y si vamos por el derrotero de los shooters y de jugar así en Deathmatch, en un ciber, Quake. podemos nombrar a Quake, también, exactamente, Juegazo, señor. Quake. Sí. Quake Arena, podemos nombrar, no sé, hubo muchísimos juegos, pero creo que los más conocidos fueron esos, el Deathmatch del Half-Life, el Quake, y bueno, el Counter-Strike. Noches hemos pasado en cibers, Sí. en promo, El en promo Unreal. que te Ahí ponían. va. El Unreal. El Unreal. Tournament. Juegas. También. El Unreal Tournament que también hubo muchos juegos que se basaron en el motor gráfico del Unreal, ¿sí? En esa época. O sea, hubo muchos juegos que se basaron en eso. Y bueno, después también volviendo a los juegos de PC ahí al Ciber, también que no jugó juegos de estrategia en tiempo real, como el Age, por ejemplo. Age of Mythology, Age of Empire, el 2 sobre todo, el of Empire 2 fue una de la saga de Age, creo que fue el más jugado en PC. Sí. Y bueno, hasta ahí tenemos el top 5, que considero yo que son las más importantes. No quise meter, como te digo, a las más vendidas porque si hay consolas muy nuevas y sobre todo por el lado de Argentina y de Latinoamérica, son consolas que tocamos de oído más que nada. O sea, han vendido muchas copias, qué sé yo, pero si yo te pregunto a vos o le preguntamos a la gente, te puedo asegurar que no hay mucha gente que las haya tenido.
o que Claro. haya tenido conocidos que la han tenido. Creo que el que más mete consolas en los tops reales de ventas es Nintendo, y Nintendo siempre se caracterizó por tener precios elevados, digamos, con su competencia, sobre todo acá en Latinoamérica. Ay, O sea, una diferencia de precio bastante importante. cambio de tema. Acá te hacen preguntas, Sí, por eso. ¿Le hiciste a las sí, sí. aventuras gráficas y a los pinballs? Dice acá. Bueno, los pinball sí, en los fichines, igual yo en la época de los pinball en los fichines, yo era muy chiquito cuando estaban muy de moda todavía, y cuando aprendí a disfrutarlos era grande y ya no quedaban tantos. ¿Por qué? El pinball, como tiene un sistema mecánico que es el que mueve las palancas, ¿sí? Y el resorte que lanza la bola y un montón de cosas, son todas cosas mecánicas. Claro. Por ahí no se les hacía los mantenimientos porque eran cosas caras de mantener para los dueños de los fichines, porque no sé si se acuerdan, pero no solo había fichines en el centro como Rocky, Sacoa, acá en Córdoba uno que se llamó F14, no sé si hay alguien que se acuerda, que sea de mi edad o más grande. Sacó así, pero el otro no lo tengo. Claro. Y también en los barrios había algunos garajes por ahí que tenían 4 o 5 arcades, un metegol, un pool y nada más. Y vendían gaseosas, vendían cervezas, sabían juntarse los más grandes. Jugar. Oscuros lugares, pero por ahí más accesibles en cuanto a precio de la ficha. Sí. Y bueno, cuando los pinball yo los aprendí a disfrutar, ya quedaban pocos pinball vivos. O sea, generalmente estaban bastante rotos, bastante maltratados, pero la verdad son muy lindos. Y bueno, lo que es aventuras gráficas, jugué en PC más que nada, Monkey Island, Dive of Tentacle, que es la continuación de Manic Mansion, perdón. Jugué también Manic Mansion un poco. Esas aventuras gráficas de LucasArts, creo que LucasArts son como el tope de gama en lo que es aventura gráfica. Y después no jugué mucho más que eso. Ahora tengo una lista de juegos por jugar, y entre ellas de juegos retro, y entre ellas están las aventuras gráficas. Quizás en algún momento, cuando tenga un poco más de tiempo y empiece a jugarlos, les voy a dar como una review de mi parecer, y para que ustedes también nos opinen y digan qué les parecieron esos juegos. Pero sí le hice, no tanto, pero le hice a esos Perfecto. juegos. Quedaron algunas cositas ahí que no leímos nada, pero vamos a ir cerrando este bloque porque se vienen los otros chicos también, que vamos a hablar de cine y de series. Che, te doy. Me voy a quedar viendo a ver qué traen de Ahora una. se vienen las novedades del cine, series, y se viene todo lo que sale del cómic. También vamos a hablar un poquito de historieta, lo que sale del cómic, todo. Pero vamos a cerrar este bloque. Voy a cortar el vivo porque si no me lo va a cortar a la hora y me quedan 5 minutos, me lo va a cortar Instagram. Entonces, para que no salga todo cortado, vamos a cortar, damos 3 minutos para que vayan a hacer cacona y que vayan a hacer pichín. Se recargan un vasito, birrita o algo y volvemos. Sí, un poquito más de minutos para que se limpien bien, ¿no? Totalmente. Bueno, Importante. Te agradezco muchísimo, mira, esto es un abrazo. Sí, después vemos el tema del dinero, te paso mi CBU y bueno, Che, no hay y ya problema saben, después. El Atendedor Store, búsquenlo en Instagram y síganlo, que ahí va a tener todas las reviews en un minuto, y seguramente vamos a estar preparando algo con el Atendedor, algo más para que compartamos, y esas reviews en un minuto vamos a ver si también las podemos recompartir, así las ven, porque son muy interesantes. Yo me puse un día y me vicié un montón, así que nada, eso. Bueno, además todos los que quieran escribirme por privado, que me escriban, digamos, al Instagram para conversar, para charlar. No tengo problema, vamos a estar ahí con los que quieran charlar siempre. También, Genial. por ahí. Che, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. y volvemos. Rápido, No se vayan. Rápido, Gracias. no se vayan. Ahí está, el Atendedor Store, ahí está, ahí lo escribieron.